Buenos días, estudiantes de grado octavo. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño video de las clases anteriores como recuento de la función química inorgánica, los óxidos. Recordemos que los óxidos son compuestos binarios formados por dos átomos diferentes. Los óxidos se clasifican en dos grupos: óxidos básicos, que se forman por la unión de un elemento metal de la tabla periódica más el oxígeno, y los óxidos ácidos se forman por la unión de un elemento no metal de la tabla periódica más el oxígeno. Ejemplos de los óxidos básicos: el óxido de sodio y el óxido ácido, óxido de cloro. Bien, el grupo funcional de los óxidos es el oxígeno menos 2. Como podemos observar aquí, el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Nomenclatura. La nomenclatura es el conjunto de normas para nombrar a los compuestos según la IUPAC, que significa la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Según la IUPAC existen tres tipos de nomenclaturas, que son nomenclatura sistemática, nomenclatura Stott y nomenclatura tradicional. Vamos a realizar primero el primer ejercicio de el óxido de sodio. Primero hacemos la suma algebraica. Estos números que están encerrados en el cuadrito es el número de oxidación o estado de oxidación, que quiere decir los números de electrones que un átomo da o recibe al formar un compuesto. En este caso, el elemento sodio tiene un solo estado de oxidación. Vamos a hacer la suma algebraica de los estados de oxidación. Más 1, el subíndice por 2, más menos 2 por 1, igual a 0. 2 por 1, 2. Un más por menos, menos. 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Recordemos que las cargas de una molécula debe ser 0 en la suma algebraica. Vamos a recordar un poquito de la nomenclatura sistemática. Utilizamos el prefijo antes. Si tiene un solo átomo, mono, para este caso sería monóxido de sodio, para este ejemplo. Di, para 3 átomos, tetra, 4, penta, 5 y así sucesivamente, según el número de átomos del último elemento. En este caso, sobre la nomenclatura sistemática, el último elemento que forma este compuesto es el oxígeno y tiene un solo átomo. Entonces sería monóxido de sodio. Ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura Stott. La nomenclatura Stott se utiliza cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de un número de oxidación. Como en este caso tiene un solo número de oxidación, el elemento sodio, se cierra, se indica en números romanos al final entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo: óxido de hierro, que trabaja con más 3, y óxido de carbono, que trabaja con más 2. En este caso, en la suma algebraica de los números de oxidación, no tiene un solo número de oxidación, que es más 1. Entonces se llamaría de la siguiente forma: óxido de sodio 1. Hay algunos que no colocan, cuando en este caso, si tiene un solo número de oxidación, no se coloca, pues también. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional, recordemos, niños y niñas, que utiliza o propone el uso de sufijos y prefijos. Para el de menor número de oxidación, oso, y para el de mayor número de oxidación, ico. En este caso, como el sodio tiene un solo número de oxidación, le corresponde el número, para el número de oxidación será ico. Entonces se llamaría de la siguiente forma: óxido sódico, terminación
ico. En este caso, ese es el sufijo. Hay algunos casos, por ejemplo, como el óxido de cloro, que tiene 4 números de oxidación. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Teniendo en cuenta toda esta información, vamos a realizar los siguientes otros 2 ejercicios. Vamos con el óxido de hierro. Observen todos, niños, que el hierro, en este caso, aquí sería el número de oxidación mayor, porque 3 por 2, 6, y 3 por 2, 6. Recordemos que la suma algebraica de los números de oxidación debe dar 0. O la suma de las cargas de un compuesto debe dar 0. En este caso, buscando la estabilidad. Entonces, recordemos, más 3, el subíndice que multiplica, más menos 2 por 3 igual a 0. 2 por 3, 6. Más por menos, menos. Y 3 por 2, 6. 6 menos 2, 6 menos 6 igual a 0. Entonces, en este caso, para nomenclatura sistemática, este compuesto, recordemos que es 3. El número de oxidación, perdón, el número de átomos que tiene este compuesto, que es el oxígeno. Se llamaría, en este caso 3, sería trióxido, tri, para 3 átomos, trióxido de hierro. Vamos con el siguiente. Nomenclatura sistemática. En este caso, el número de oxidación que nos sirvió para la suma algebraica fue más 3. Entonces sería óxido de hierro 3. 3 en números romanos encerrado entre paréntesis. En este caso, para la nomenclatura tradicional, se llamaría este compuesto óxido, y utilizamos el mayor número de oxidación. Recordemos, para el mayor número de oxidación, el sufijo, perdón, ico. Entonces se llamaría óxido férrico. Terminación ico. Vamos para el tercer y último ejemplo. Este es el óxido de cobre. Vamos a hacer la suma algebraica. 2 por, aquí eso es un índice. En química no se coloca el 1, pero se supone que hay aquí un átomo de oxígeno. 1 por 2, 2. Entonces nos serviría 2 por 2, 4. La suma algebraica de los números de oxidación o estado de oxidación debe ser 0. Entonces nos serviría el más 1. Entonces haríamos la suma algebraica más 1 por el subíndice 2 más menos 2 por 1 igual a 0. 2 por 1, 2, más por menos, menos, y 1 por 2 es 2. 2 menos 2, 0. Entonces, como tiene un solo número o átomo, el último elemento que forma este compuesto binario llamado óxido de cobre se llamaría monóxido. Estamos en la nomenclatura sistemática, niños. Monóxido de cobre. Para la nomenclatura Stott se llamaría óxido de cobre 1. Recordemos que el número de oxidación que utilizó para la suma algebraica es 1. Es más 1. Vamos para la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional se llamaría óxido. Como utilizamos el menor número de oxidación y la terminación para la nomenclatura tradicional, para el de menor número de oxidación es oso. Entonces se llamaría óxido cuproso. Cuproso. Terminación oso. Bueno, niños, espero que este video les haya ayudado para recordar aquellos temas que hemos trabajado en química inorgánica con respecto a los óxidos básicos y óxidos ácidos. Esto que le acabo de explicar corresponde a los óxidos básicos, porque como les dije, se forman por la unión de un elemento metal
más el oxígeno. Buenas tardes.